Problema 4. En este problema calcularemos la corriente que circula por cada resistencia y la potencia entregada por la batería. Para resolver este problema, primero tenemos que calcular la resistencia equivalente del arreglo que se muestra en la figura. Para eso nosotros agruparemos las resistencias como se muestra. Primero, vemos que las resistencias de 2 ohms y la resistencia de 4 ohms están en paralelo, entonces los agruparemos en una resistencia llamada RA. Luego, esa resistencia RA y la resistencia de 3 ohms estarán en serie y las agruparemos en una resistencia llamada RB. Calculemos entonces la resistencia RA. Entonces 1 entre RA sería igual a, como están en paralelo, 1 entre 2 más 1 entre 2 más 1 entre 4. Entonces RA sería igual a 0,8 ohms. Ahora, como la resistencia RA y la resistencia de 3 ohms están en serie, calculemos entonces RB sería igual a RA más 3 ohms, es decir, 0,8 más 3 igual a 3,8 ohms. Para calcular ahora la corriente en cada una de las resistencias, debemos calcular primero la corriente que sale de la batería, que sería la misma corriente que pasa por la resistencia de 3 ohms. Entonces, calculemos la corriente que sale de la batería de la ley de Ohm. Entonces B igual a R, resistencia RB, que sería el equivalente, por la corriente I3, que sería la misma corriente que sale por la batería. Entonces I3 sería igual a el voltaje B entre la resistencia RB, es decir, 6 volts entre 3,8 ohms igual a 1,58 amperes. Bien, ya hemos calculado entonces la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohms, que sería la misma corriente que pasa por el voltaje de 6 volts. El siguiente paso sería calcular el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Aplicando nuevamente la ley de Ohm, el voltaje V3 sería igual a la resistencia, que es de 3 ohms, por la corriente que pasa por ahí, por esa resistencia. Repasando los datos, entonces sería 3 por 1,58 amperes igual a 4,74 volts. Entonces, el voltaje en la resistencia de 3 ohms sería 4,74 volts. Calculemos entonces ahora el voltaje en la resistencia RA. Para calcular ese voltaje, nosotros sabemos que el voltaje total, o sea, el voltaje de la batería, sería igual al voltaje de 3 ohms más el voltaje de RA. ¿Por qué? Porque las resistencias RA y la resistencia de 3 ohms están en serie. Entonces, el voltaje B sería igual a el voltaje en la resistencia de 3 ohms más el voltaje en la resistencia RA, que le he llamado B2, ¿sí? Porque B2 sería igual a B4, porque esos están en paralelo. Reemplazando los datos, entonces 6 sería igual a B3, que es 4,74,
más B2. Entonces B2 sale igual a 1,26 volts. Recordar, debemos acordarnos acá que la resistencia RA ha sido calculado con tres resistencias que están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje en cada una de esas resistencias es la misma. Por eso que se pone que el voltaje en 2, es decir, el voltaje en la resistencia de 2 ohms, es igual al voltaje en la resistencia de 4 ohms. Bien, entonces ya tenemos el voltaje en la resistencia RA, que sería el mismo voltaje en las resistencias de 2 ohms y el mismo voltaje también en la resistencia de 4 ohms. Entonces